Problema. Paulina gira la flecha. Cada sección de la flecha giratoria es igual, o sea, es la mismo tamaño. ¿Cómo puede describir la probabilidad de que la flecha se detenga en verde? Dice, por lo tanto, Paulina puede describir la probabilidad de que la flecha se detenga en verde como una fracción. ¿Cuál es la probabilidad matemática de que la flecha se detenga en verde? Entonces es muy sencillo. ¿Cuántas verdes hay acá? Entonces decimos la probabilidad de ese suceso, llamémoslo así, haciéndolo yo bien matemáticamente completo de acuerdo a la fórmula. Entonces nos dice, la probabilidad de ese suceso es en el numerador número de casos favorables, o sea, ¿cuántas verdes hay? Hay 3. Sobre el número de casos posibles, o sea, cuántas posibilidades hay de que la flecha caiga en alguno de los rectángulos. Entonces miro cuántos triangulitos se forman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces dice cuál es la probabilidad matemática de acuerdo a la fracción, como la regla de Laplace. La probabilidad matemática es 3 octavos, ¿sí? Y si yo paso ese 3 octavos a decimal, pues la probabilidad es 0,375. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando a mí me dan decimales y dichos decimales me dan más de 2 o 3 decimales? Pues normalmente siempre tratamos de aproximarlos cuando son mayores de 5. El último dígito es mayor que 5, o sea, aquí yo puedo decir que esto es ser igual a 0,38, ¿sí? Para dejarlo cerrado en 2 decimales. Entonces la probabilidad de que suceda ese suceso es de 0,38. Entonces, ¿cómo yo le daría respuesta a eso? Dice, ¿cómo puede describir la probabilidad de que la flecha se detenga en verde? Y abajo dice, ¿cuál es la probabilidad matemática de que la flecha se detenga en verde? Entonces, la probabilidad matemática de que la flecha, al girarla, se detenga en verde, está determinada por, coloco esto y coloco todo esto, dándonos un resultado de 0,38 en la posibilidad. ¿Qué nos quiere decir eso? Si yo quiero pasar eso a términos de porcentaje, que es lo que normalmente tendemos a terminar haciendo, siempre vamos a decir, pues el porcentaje siempre lo vamos a reconocer como un 100%, ¿sí? O sea que yo debo multiplicar este 0,38 por 100. Y si yo lo multiplico por 100, el número 100 tiene 2 ceros. Quiere decir que esta coma la corro a la derecha 2 posiciones. Entonces si la corro a la derecha 2 posiciones me va a dar 38. O sea que una posibilidad de que toda la rueda, la parte giratoria, equivalga a 100%, pues yo tengo el 38% de probabilidad de que esa flechita caiga en verde, ¿sí? Ahora hagamos otra pregunta de esta misma, que sea, digamos, que caiga en rojo. Pues entonces yo digo que la probabilidad de un nuevo evento B que caiga en rojo sería 4, que son las posibles caídas en rojo que hay, de 8. O sea que si simplifico me va a dar un medio, y que si paso a decimal me va a dar 0,5, ¿sí? Y que si yo lo multiplico este 0,5 por 100, eso me va a dar el 50%, ¿sí? Pero falta algo, que sea amarillo. Entonces voy al otro evento, una probabilidad de evento C, que dice que sea amarillo, solamente hay una opción de 8, y que si yo hago esa división de 1 entre 8, me va a dar 0,125. Y que si yo voy a multiplicar eso por 100, para tenerlo en términos de porcentaje, eso me va a dar 12,5%. ¿Sí? Entonces, estas son las opciones o las probabilidades que hay. Ahora fíjese en una cosa. Si yo no hubiera, voy a borrar la primera aquí, la aproximación, porque ya estoy haciendo más términos. Si yo dejara este 0,375 y lo multiplico por 100, eso me va a dar 37,5%, ¿sí? Pasado todo a porcentajes. Ahora, ya hice las probabilidades de cada color de la ruleta. Sumemos cada porcentaje. 37,5, 50,
y 12,5. 5 y 5, 10. 0 y llevo 1. 7 y 1, 8 y 2, 10. 0 y llevo 1. 3 y 1, 4 y 5, 9 y 1, 10. Y la coma va acá. ¿Cuánto me dio? El 100%. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo defino que toda la ruleta es 100%, yo puedo sacar la probabilidad de cada una en términos de porcentaje. Entonces, la probabilidad de que sea verde es del 37,5%, la probabilidad de que sea roja es del 50% y la probabilidad de que sea amarilla es del 12,5%. Y si analizamos cada una de ellas, nos damos cuenta que el 12,5 es la probabilidad más pequeña. Pues claro, solo hay una opción. Que la del rojo es el 50%, pues claro, es la mitad. ¿Por qué? Porque está partida en 8 partes iguales y de esas 8, 4 son rojas. Ya se entiende que es la mitad, o sea, el 50%. Y de que sea verde es un 37,5%. Y la suma de todos los porcentajes nos tiene que dar el 100%. Entonces, si a mí me llegan a hacer alguna pregunta donde la respuesta la deba dar yo en porcentaje, pues yo tengo que hacer la probabilidad del evento de acuerdo a la regla de Laplace y ese valor multiplicarlo por 100. Recuerden que toda multiplicación que yo realice por 100 de cualquier número decimal es coger la coma de ese número decimal y correrla 2 posiciones a la derecha porque el 100 tiene 2 ceros. ¿Listo? No necesito hacer una multiplicación a mano de tal número por 100 porque no. Simplemente cojo este decimal, el del 0,375, y esa coma la corro 2 posiciones a la derecha y cayó entre el 7 y el 5, o sea 37,5. Si corro este 0,5 2 posiciones, pues corro uno y quedan 5, y si corro otro, ese espacio en blanco lo lleno de 0, por eso nos da 50%. Y lo mismo en el 0,125, si corro la coma 2 posiciones, pues me va a caer la coma entre el 12 y el 5, o sea 12,5. Y de esta forma entonces sacamos la probabilidad de que nos caiga en alguno de los 3 colores y el porcentaje que equivale caer en alguno de los 3 colores.